La posición ecuatoriana respecto al Protocolo de Río de Janeiro era que se trataba de un tratado impuesto, y al no existir una línea divisoria de las aguas Zamora y Santiago, es inaplicable el trazado de la frontera. Ecuador demandaba entonces el acceso al Marañón Amazonas, y que era indispensable establecer una línea de frontera que distribuya equitativamente entre los dos países el espacio geográfico comprendido entre los ríos Zamora y Santiago. Perú por su lado establecía de que no tenía territorios pendientes de devolución con ninguno de sus vecinos. Establecía también que Jaén perteneció a la Real Audiencia de Quito durante un tiempo predeterminado, o un tiempo limitado. Establecía también que Maynas era indudablemente peruana, y que el Protocolo de Río de Janeiro es un tratado internacional perfectamente ejecutable y su cumplimiento no admite revisión alguna. En 1992, en Quito, se reunieron los presidentes peruano y ecuatoriano para llenar las dificultades que impedían una solución diplomática al problema fronterizo, con el llamado Pacto de Caballeros. El 9 de enero del 95, en la zona del Cenepa, una patrulla de 4 soldados peruanos tuvo un encuentro con una patrulla ecuatoriana. Al día siguiente, estas tropas fueron acompañadas por las ecuatorianas hasta el PB1, y el día 11 se produjo un nuevo encuentro. Estos incidentes fueron solucionados por la vía diplomática, llegando incluso a emitirse el 14 de enero del 95. Entre los días 19 y 22 de ese mismo mes se volvieron a registrar escaramuzas entre patrullas militares de los dos países. Todo esto corresponde a la crisis diplomática. Por otro lado, el gobierno argentino de Carlos Menem vendió armas de manera ilegal a Ecuador para ser usadas contra Perú, hecho que se tornó en todo un escándalo internacional. Carlos Menem fue a prisión por 7 años de cumplimiento efectivo por la causa de venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Chile, por su lado, también había realizado entrega de armas y pertrechos militares al Ecuador en plena guerra del Cenepa. Chile se adujo que cumplía la entrega de un contrato de venta de armas firmado antes del inicio del conflicto. Y en cuanto a la situación militar entre Perú y Ecuador, había una clara desventaja. La Fuerza Aérea Peruana en sus conflictos anteriores superaba a la ecuatoriana, pero en esta ocasión se encontraba en desventaja. Al estallar el conflicto, Perú contaba con helicópteros Mi-8, Mi-17 y artillados Mi-25, los cuales tuvieron amplia participación en el conflicto. 7 aeronaves Sukhoi 22, 4 Canberras, 8 A-37B y 3 Mirage 2000, los más modernos de la FAB, los cuales no contaban con misiles aire-aire. Sus sistemas de radar tenían una operatividad de menos del 45% y los sistemas antiaéreos del 20%. Estos eran los únicos que podían hacer frente a los Kafir C-2 de Ecuador. Estos Mirage, al estar operativos un escaso número, se estaban guardando en caso de que el conflicto se transformara en una guerra total, por lo que solo se le encomendaron tareas de cobertura aérea y disuasión. El ejército peruano movilizado al principio del conflicto estaba conformado en mayor parte por conscriptos de servicio militar obligatorio, batallones que no eran especializadas en combate en selva. Por ello tuvieron que intervenir tropas de élite de infantería contrasubversiva especializada en combate en selva, traídas del Frente Militar Alto Huallaga. El Perú entonces afrontaba desde 1980 una guerra interna desatada por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Las Fuerzas Armadas se hicieron cargo de la lucha antisubversiva, con el consiguiente desgaste tanto económico como social que ello conlleva. Sin embargo, estas tropas irían ganando desde 1980 una experiencia en combate real, otorgándoles cierta ventaja. Por el lado ecuatoriano, después del falso Paquilla, la Fuerza Aérea del Ecuador era una de las mejores equipadas de la región, contando con un arsenal de 12 Mirage F1, 10 Kafir C2, 10 Jaguar MK y 10 A-37B. Ecuador se venía preparando por 14 años. En esta guerra se desplegaron soldados profesionales de brigadas de fuerzas especiales. Una de estas perteneció al grupo Comandos de Selva Huías, una brigada de élite conformada exclusivamente por personal nativo de la región amazónica, dado su conocimiento y capacidad para sobrevivir en aquel entorno. Las fuerzas ecuatorianas hicieron uso de sus líneas cortas de abastecimiento y de la ventaja geográfica que le otorgaba la cordillera del Cóndor. En estas posiciones podían atacar directamente con morteros y lanzadores de cohetes múltiples. Contaban además con tecnología moderna, como el posicionamiento global satelital GPS. Pasaremos ahora a ver las armas que utilizaban ambos ejércitos. El Perú contaba con fusiles Galil AR, mientras que Ecuador contaba con un amplio arsenal, compuesto por fusiles de asalto Steyr AUG, M16A2, los HK-33 con versión de lanzagranadas. Un rifle que compartían ambos ejércitos era el FN FAL. En ametralladoras podemos destacar en Perú el FN MAC y el fusil automático pesado 50.
Ecuador por su parte contaba con ametralladoras HK-23E5, y en cuanto a granadas de mano podemos destacar el Type 86 de origen chino, para Perú, y los M61 de origen norteamericano para Ecuador, pero contaba con lanzagranadas SIS-40 de Singapur, mientras que Ecuador contaba con lanzagranadas automáticos AGS-17 de origen soviético. En los lanzamisiles tenemos los 9K-32 Strela 2 y el M72 Law. Aparte de estos, Perú contaba con lanzacohetes RPG, antitanque número 7. Un misil antiaéreo en común era el portátil 9K-310, de origen soviético. Estos fueron los morteros utilizados por Perú, los 81 mm tipo Brandt norteamericano, el ligero Thompson Brandt de 60 mm y otro de 81 mm Thompson Brandt también, mientras que Ecuador contaba con los morteros Soltam M64 y el comando Hirteper M6C austriaco. En la artillería, Perú contaba con cañones sin retroceso FM, de origen argentino, mientras que Ecuador contaba con lanzadores de cohetes múltiples BM-21 Grad, y una artillería en común era el obús Otto Melara M56 de 105 mm. Y por último tenemos los cañones antiaéreos ZPU, ambos con diferencia de calibres. El desarrollo de este conflicto se da entre el 26 de enero hasta el 28 de febrero de 1995, desarrollo que veremos en el próximo video. Y estos fueron los antecedentes y arsenal bélico utilizados en el conflicto del Cenepa. Y hablando de conflicto, pasaré a explicar estos términos. Algunas historiografías llaman de guerras a ciertos conflictos bélicos. Estos últimos usualmente se refieren a disputas territoriales y suelen tener periodos bastante cortos, mientras que una guerra es algo más totalitario y suelen durar mucho más tiempo. Por otra parte, siempre hay diferencia en cuanto a lo que es combate, batalla o enfrentamiento. Hay quienes creen que batalla se usa únicamente para enfrentamientos terrestres, mientras que combate se utiliza para enfrentamientos navales. Pero es que lo cierto es que tanto combate como batalla se puede utilizar en ambos casos. Un combate es un enfrentamiento con fuerzas no muy numerosas o de limitadas proporciones. La duración de esta no suele importar, ya que puede llegar a durar días, mientras que una batalla es un enfrentamiento más amplio, entre ejércitos o armadas organizadas. Sin ir muy lejos tenemos el combate de Panopali o el de la Concepción, los cuales tenían tropas limitadas en número, pero duraron más de un día, y en ejemplos tenemos la batalla de Arica o la batalla de Cruces. Esta última involucraba 2 escuadras y además fortificaciones costeras, mientras que la de Arica incluía ejércitos, armadas, fuerzas costeras. Y en otros ejemplos de batallas podemos decir que tiene una duración más amplia, como las batallas de la Segunda Guerra Mundial, llámese Hiroshima o llámese las Ardenas. De cualquier manera, como dije en un inicio de este enunciado, estas terminologías no se aplican siempre, y depende de la historiografía, en especial a ciertos combates que los llaman de batallas, y viceversa. Y finalmente están los de enfrentamientos menores, como emboscadas, escaramuzas o ataques. En algunos casos se engloba a estos también como combates.